Es psicoanalista, hace muchos años que trabaja en este tema. Yo creo que es una verdadera apasionada de lo que es el tratamiento de las adicciones. Luz María Coletti, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por recibirnos a esta hora. Gracias a ustedes por llamarme. Buenas noches. Se ha transformado en una pasión, ¿verdad? ¿Qué cosa? ¿El trabajo? Sí, Y podríamos decir que sí. porque La verdad que sí. son muchos años. Sí, son muchos años, sí, sí. Se ha transformado en una pasión. Creo que más que nada por el interés que me despierta una patología que la verdad no la conocía hasta que di con ella Ajá. y me encontré con muchas más preguntas que respuestas, con lo cual eso para alguien interesado, curioso, digamos, en saber cómo funcionan algunas cuestiones del alma humana, para mí por lo menos ha sido apasionante y lo sigue siendo porque es bastante compleja. Así que sí, se podría decir que sí. Pasión por el psicoanálisis y pasión por el juego. Por Sí, esta, exactamente. Luz, sí, bueno, la ludopatía ya sí, existía en claro. forma Sí, presencial, sí. pero este empujón a la virtualidad Mm. nos ha llevado a otro terreno. Sí, un terreno al que ya veníamos entrando, Ajá, porque allá hace unos cuantos años que, digamos, se empieza a notar, especialmente en otros países, quizás no tanto en Argentina, pero en Europa principalmente, el avance de lo que se llaman las apuestas online. claro. Y eso todo tipo, digamos, de juego, algunos con apuestas y otros sin apuestas, que tienen que ver con los celulares y la tecnología, digamos, básicamente, especialmente con los celulares, porque bueno, el avance tecnológico ha hecho que también avancen los entretenimientos y entre ellos todo tipo de entretenimientos con apuestas también, y eso es lo que, digamos, básicamente se va convirtiendo en la nueva modalidad de juego en general. Entonces, bueno, la pandemia lo que hizo fue poner en evidencia quizás más eso, porque personas que quizás ya venían apostando así, incrementaron eso, a lo mejor, y otros que quizás no lo estaban haciendo, empezaron a probar lo que es el juego online, y bueno, y actualmente captura mucho más personas incluso de otro nivel, digamos, de edades, o sea, más pequeños, ¿no? O sea, más jóvenes, incluso adolescentes o púberes, y bueno, podríamos decir en este momento que así como el celular lo tienen todos, el acceso a esto también lo tienen todos. Claro, porque además, bueno, esto de la virtualidad, Luz, no exige de instalaciones, de habilitaciones Mm. y en muchos casos tampoco eh, impide el ingreso de menores de edad. Bueno, justamente hace poquito sacó una ley acá, tuvo una sanción en diputados, todavía falta que se reglamente y todo, precisamente para poder regular el tema de las apuestas online. O sea, es Claro, una ley de ludopatía, pero abarca la cuestión de las apuestas online. Lo que se propone en esa ley es que haya cierta regulación, por ejemplo, que los menores no puedan ingresar o que por lo menos se los detecte en los sistemas, digamos, de juego, que haya cierto límite de tiempos en cuanto a las apuestas, una serie de medidas que se tratan de tomar, pero que siempre van un poco detrás del avance tecnológico y de la astucia de los jugadores, porque digamos que los jugadores siempre han sabido cómo burlar un poco todos estos controles, ya sea de las familias o de los mismos casinos, que a veces mientras eran presenciales podían poner ciertos mecanismos de autoexclusión. Es decir, que siempre que se van tratando de regular algunas cosas, lo que va pasando es que se las regula parcialmente, porque hay formas, digamos, de evadir todo eso, y bueno, y eso es lo que nosotros notamos también, ¿no? claro. Luz, lo que se presenta como un atractivo, una diversión, un placer, eh, un momento distendido, se puede transformar en una enfermedad, en una Mm, adicción. ujú. ¿En qué momento nosotros podemos identificar que uno o una o alguien
de nuestro entorno está en esta situación? Bueno, eso no es tan difícil, digamos, si, si lo tomamos por el lado de esa sensación, experiencia de pérdida de control que alguien puede tener cuando juega en exceso, Ajá. digamos. Creo que el mismo jugador lo advierte, lo que no quiere decir que lo ponga, digamos, lo saque a la luz, lo reconozca, lo comente y haga algo al respecto. Digamos, la experiencia la tiene, los familiares quizás tardan un poco más a veces en darse cuenta porque hay toda una práctica, digamos, oculta, ¿no? De todo lo que es el juego de azar en general, la gente no lo anda diciendo, digamos, entonces cuando hay excesos tampoco, y a veces el familiar, digamos, no lo advierte, porque al no ser algo que impacta directamente en el cuerpo, como pasa con el alcoholismo, por ejemplo, Claro. es más, un poquito más difícil a veces detectar eso, pero bueno, se pueden ver algunas cosas, por ejemplo, el uso del tiempo varía, el dinero empieza como a tener movimientos raros, de tener mucho, de tener poco, cambios en el estado de ánimo, porque bueno, una persona que está muy tomada por esto, digamos, se vuelve su única, digamos, cuestión en el día, entonces se ven cambios de ánimo, irritabilidad o situaciones que por ahí son un poco diferentes, pero todo es como muy progresivo y gradual. Entonces a veces es difícil decir, bueno, hasta acá llegamos, vamos a hacer una consulta, algo está pasando, ¿no? Eso de parar la pelota y ver qué está pasando, eso quizás ocurre después de muchos años. Entonces esa es Claro. una de las razones por las cuales se llega a la consulta en una situación bastante grave y bastante compleja de abordar. Claro. Pero yo creo que se da cuenta, el mismo jugador se da cuenta que se le está yendo la mano, que se le complicó, que tiene demasiado dinero perdido o prestado, tiene deudas, en fin. Pero claro, se da una particularidad que quizás no se da tanto en otros consumos de sustancias, ¿no? Donde hay una ingesta, donde hay algo más ligado al cuerpo directamente, y es que acá siempre aparece la idea y la ilusión de que estoy teniendo mala suerte y que en el momento que la buena suerte me toque yo me voy a recuperar y todo lo que perdí lo voy a recuperar, con lo cual siempre está esa especie de chance, esa carta en la manga que el jugador siente que tiene y que entonces hace que todas las pérdidas sean relativas, es decir, Claro. no se las considera pérdida, dice, bueno, pero si yo gano ya está y no perdí nada, ¿no? Entonces ahí hay algo, es una cosa bastante complicada de modificar porque está siempre ese pensamiento de que todo se puede revertir. Además, Luz, yo supongo que debe haber algún mecanismo en nosotros, en nosotras, que hace que la adicción se despierte, ¿no? Esta relación adictiva, porque Ujú. además también hay que tener en cuenta, Luz, que los medios electrónicos han desarrollado toda una gama, todo un abanico de atractivos, Ujú. de luces, de motivos. Ujú. Si uno ve, a esta hora estamos compartiendo algunas imágenes de lo que son los tragamonedas, por ejemplo. Mm. Todo un Sí. diseño visual que hace que uno potencie esa adicción, ¿no? Sí, son, bueno, sumamente atractivos, están diseñados para que una persona, digamos, se sienta seducida, hipnotizada, decimos a veces, Exacto. por la escena que se arma ahí, ¿no? Las tragamonedas están especialmente dirigidas a capturar como la atención de alguien y mantenerlo cautivo, digamos, con todos los estímulos de luces, de sonidos, bueno, de ambiente, ¿no? Que produce como una especie de seducción, no necesariamente para alguien que es un ludópata, para cualquiera que se acerca, digamos, está todo ambientado para que se pueda sentir que ahí adentro se está bien, digamos, ¿no? Excepto alguien que, bueno, que lo aburre o que no le entretiene para nada, la mayoría de la gente un poco de atractivo le ve, digamos, el estar ahí. Ahora, de ahí a pasar
a que eso se convierta en una adicción, se tienen que dar ciertas condiciones. Claro. No es que uno puede así nomás volverse adicto a algo como esto. En ese sentido me parece que hay que aclararlo, porque si no se vuelve un poco demoníaco, digamos, como que bueno, uno puede quedar... No, se tienen que dar condiciones subjetivas y de la vida de una persona. A veces no es solamente cómo es esa persona, sino por qué momento de su vida está atravesando, y ese encuentro con esa actividad puede funcionarle para algo, que esto es lo que nosotros trabajamos, ¿no? O sea, a qué le viene a servir, digamos, para qué lo utilizaría, subjetivamente hablando, ese juego, para qué le serviría a esa persona. Y lo que encontramos es que siempre tiene una función, digamos, cumple algún Ajá. tipo de función. En algunos casos es una función que le provee cierta emoción que no tiene en otro lado. A veces es algo que le sirve para combatir un momento de soledad o de tedio, de aburrimiento en la vida, o de un dolor, un duelo difícil de atravesar, o a veces simplemente es para pasar el tiempo, digamos, y estar como en algún lado, darle alguna clase de sentido a su día, que por ahí no lo tiene si no está ahí, ¿no? Entonces todo eso, esas combinaciones de cuestiones subjetivas, más el encuentro con la máquina o con la actividad de juego, en algunos momentos de la vida de alguien puede encajar bien, como quien dice, bueno, encontré una pareja, ¿no? Por ejemplo, o sea, encontré algo que calza conmigo en este momento, ¿no? El Claro. asunto es que esa persona no se da cuenta, digamos, de lo bien que le está calzando, y Claro. puede después querer salirse de ahí y no poder. Entonces ahí aparece el gran problema, que bueno, que algo que funcionó bien en un momento, después pasa a ser como una pesadilla, porque no se la puede sacar de encima, Claro, sí, ¿no? sí, sí, se vuelve peligroso y nocivo. Lo que en principio es placer o Ujú. distracción o adrenalina, luego ya, Sí, ¿no? sí. Además, son todas cosas que, digamos, los seres humanos necesitamos hacer, no digo jugar, pero digamos, hacer cosas en la vida para poder soportar los malestares, digamos, no, nosotros no, los seres humanos sufrimos, vamos a decir, en general, malestares en la vida, nadie tiene la vida, rosa, digamos. Entonces, Sí, sí, todas esas cosas que nos van produciendo determinados, digamos, momentos difíciles, o determinados traumas, o determinadas cosas que no es tan fácil de sobrellevar, por lo que sea, aparecen como paliativos o como modos, digamos, de no estar tan molestos, digamos, con la vida que llevamos. Entonces ahí se abre todo un abanico de cosas que, bueno, que ya hace muchos años Freud ya también lo planteó. El creador del psicoanálisis planteó que para combatir el malestar de la vida, las personas usamos cosas como, por ejemplo, los narcóticos, ¿no? Dentro del cual están las drogas, el alcohol. También habló de las distracciones poderosas, por ejemplo. Él decía que una forma de paliar el malestar de la vida es con una distracción poderosa. Y ahí entran, bueno, por ejemplo, estas cosas, los entretenimientos, ¿no? Entonces, digamos que son maneras que tenemos de no estar todo el tiempo angustiados con algo, digamos, ¿no? Que nos puede estar pasando, o simplemente con el sentido de la vida que uno a veces no lo encuentra, ¿no? claro. Entonces, aparecen estas cosas, también pueden aparecer otras, por ejemplo, el amor es una de ellas, ¿no? O el aislamiento, también hay personas que se aíslan para no sentirse tan mal en el mundo, en fin, todo lo que, digamos, puede pasar a ser como una especie de solución al malestar, puede convertirse después en un nuevo problema. Y en ese punto estamos cuando hablamos de la adicción al juego. Lo que empezó siendo solución termina siendo un problema, además del otro que ya tenía, ¿no? Entonces, ahí es donde la cosa se complicó, sí.
Claro. Bueno, le aclaro a la audiencia que si nos ven aquí tan cómodamente charlando es porque estamos en el Centro de Investigación y Tratamiento de la Adicción al Juego, entre el azar. Estamos aquí en Buenos Aires hablando con la psicoanalista Luz Mariela Coletti. Luz, Ujú. en esta época de cuarentena y de pandemia, en estos 7 meses y pico, hubo también, me parece, elementos externos producto de esta situación que impulsaron, además de los atractivos de Internet, impulsaron esta adicción. No sé cómo lo habrán visto ustedes con las consultas. Sí, bueno, sí, hubo varias cosas con las consultas. En principio hubo como un detenimiento de las consultas por el asunto este de que cerraron todos los casinos. Claro, Entonces, considera que había un montón de gente que estaba todo el tiempo consumiendo eso y de repente no puede ir más, ¿no? Entonces hubo una situación bastante rara, por ejemplo, hubo gente que se sintió aliviada de no poder ir, porque bueno, hay que considerar que una persona que tiene este problema en general no se puede abstener, digamos, le cuesta mucho no practicarlo, digamos. claro, Entonces, el hecho de que de golpe le cierren todo funciona en algunos casos como, bueno, no puedo ir, no hay forma, no tengo manera de ir, ¿no? Luego pasó también con algunos que, bueno, no tenían manera de ir, pero no podían aguantarse, digamos, la sensación de no poder hacerlo, digamos. Y entonces eso trajo más problemas aún en la casa de esa persona, digamos, o en la vida de esa persona, la cuestión esta de no poder apostar, ¿sí? Y luego también lo que pasó es que se incrementaron mucho las apuestas online, porque digamos, las personas que ya lo venían haciendo o las que no, pero empezaron a incursionar ahí, se encontraron con una facilidad, como vos decías al comienzo, empujados a la tecnología, tener que estar todo el día con la pantallita, digamos, hace que con una facilidad pasmosa uno pueda estar, no sé, trabajando con la computadora y a la vez apostando con el teléfono. Es muy simple, es muy accesible y es muy fácil perder la cuenta de lo que se está apostando, porque todo pasa a ser un número en la pantalla. claro. No, cada vez es como más difícil tener contacto directo con el dinero y con lo que se está haciendo, porque todo parece ser un algoritmo, digamos. Y eso esto sí, me parece que la cuarentena complicó las cosas para alguien que, como decíamos antes, si hay un malestar en la vida ya de por sí y hay problemas, imagínate con esta situación, donde no podés salir, donde hay un encierro obligatorio, donde quizás hay más problemas familiares, porque bueno, el hecho de no poder tomar la distancia suficiente quizás en la familia con los otros y tener que reacomodarse a esa situación, más los problemas económicos y laborales, ha hecho que esto, digamos, se expanda, digamos, Totalmente. ¿no? Entonces es complejo, sí. Además, Luz, lo que uno observa en nuestras ciudades donde hay casinos es la presencia de muchas mujeres y Mm, sobre todo mujeres de cierta edad, digamos de la mm, tercera edad, mujeres mm, mayores, que sí. uno supone, hombres y mujeres, pero mucha presencia de mujeres, uno supone que son los que tenían más dificultades con lo tecnológico. Sin embargo, se manejan con Mm, los aparatos en los casinos de una forma impecable, formidable, mm, como especialistas de cómo se maneja cada uno de los juegos. mm, Pero además, ese sector poblacional lo tenía como una salida, si se quiere, social. mm. Al no Sí, tener más la sí. presencialidad, Ujú. vos me decías que han observado mayor cantidad de ludópatas entre los jóvenes. Claro, bueno, ahí es todo un tema, digamos, el asunto de la tercera edad y el juego, ¿sí? Ajá, Porque lo que se viene produciendo, y esto
más que nada se daba en las tragamonedas, por ejemplo, bueno, que es un tipo de juego que también se puede jugar por la computadora, ¿sí? Claro. O sea, no es necesariamente presencial, que se presenta como inofensivo, como, digamos, un entretenimiento así, que parece ser social, pero es lo más asocial que hay, porque vos si vas a una tragamoneda vas a ver que la persona está con su máquina, no está con otras personas, digamos, Totalmente. es completamente asocial, o sea, no es una, o sea, quizás se le puede presentar, bueno, una salida, ¿no? Pero después en el momento no está compartiendo nada con nadie, está con su máquina, punto. En todo caso hace una sociedad con la máquina, Sí, pero no con otras personas, y le atribuye ¿no? características humanas, la acaricia, le habla, le Claro. pide. Por eso me parece que es muy interesante ese fenómeno que se da con la máquina, Ajá, ¿sí? En cuanto a que se la personaliza, como si se la considerara otro, pero otro que no habla, digamos, sino que está ahí siempre incondicional esperando que vaya la persona a jugar con ella, que además se presenta como atractiva, pero después los pacientes lo que dicen es que finalmente las termina estafando y que claro. entonces se pelean y que entonces le pasan con la máquina las cosas que quizás le pasan con otras personas, pero bueno, la verdad que es Claro. interesante el fenómeno que se da ahí. Y lo que sí me gustaría destacar es que la tercera edad, o lo que llamamos las señoras o los señores de la tercera edad, que están en una edad compleja también, porque quizás todavía son jóvenes, en el sentido de, no son personas ya súper ancianas que, viste, son personas que a lo mejor se han jubilado, pero son jóvenes, pero están como medio perdidos en la vida, como sin encontrarle mucho un sentido a sus días. Claro. Entonces cuando caen quizás los proyectos o la familia ya se digregó un poco, cada uno está en la suya y se empiezan a encontrar con esas situaciones de mayor soledad y de mayor vacío que quizás no saben cómo hacer para, digamos, redistribuir, vamos a decir, su libido, ¿no? En la vida, o quizás están atravesando situaciones un poco de pérdidas, digamos también, entonces esto se presenta como un lugar, digamos, para estar, ¿no? Como una actividad para hacer, pero bueno, es como complicado porque ahí puede aparecer esto otro que después cuando la familia se da cuenta o la misma persona quiere retirarse y ve que de alguna manera se quedó como un poco pegado, ¿no? Y tiene problemas que quizás algunos no son tanto de dinero, sino son problemas más que nada de subjetivos, digamos, Existencial, claro. claro, de no poder enfrentar ciertas cosas, de no saber qué hacer con la vida, bueno, como de angustias, ¿no? Entonces, cuando se retira ese entretenimiento que estaba como cubriendo un poco todo, lo que aparece es eso, ¿no? Entonces hay mucha gente mayor que está como muy volcada a eso por esas razones. Además Este, que a partir de la pandemia tuvieron el rótulo de grupo de riesgo. También les dijeron, bueno, quédense en su casa, no pueden hacer nada, se pueden morir, ¿no? Les metieron, o sea, Claro. también apareció todo ese fantasma de que la muerte estaba cerca. Y imagínate, estás en tu casa, bueno, digamos como que, ¿qué hace una persona entonces con esa circunstancia? No es tan simple. Entonces se entiende que haya digamos, tanto consumo de todo esto, y bueno, y lo que mencionaba de los más jóvenes tiene que ver quizás con otras cosas, como Claro. por ejemplo, no saber cómo hacer para avanzar en la vida, digamos, depender mucho de los padres, quizás no podían seguir adelante con su vida cotidiana, digamos, ya no poder ver tanto a los amigos o no poder encontrar un trabajo o no tener ningún trabajo, entonces no disponer dinero, entonces empezar a creer que así pueden llegar a ganar dinero, entonces muchos jóvenes, por ejemplo, los seduce mucho la cuestión del póker. Y el otro día leía que el póker online creció, pero terriblemente en la pandemia, durante la Tremendo. cuarentena.
Sí, Y sí. sí, porque también gente que a lo mejor no tenía tiempo para jugar antes, ¿no? Y bueno, y ahora de pronto viene el fin de semana y se ponen a jugar. ¿Por qué? Porque bueno, porque les divierte, porque no saben qué hacer, porque no pueden juntarse con los amigos. Sí, sí, Bueno, y ir saltando de los juegos en red a estos juegos este, por plata, digamos, claro, también en el sector juvenil. Bueno, hay ahí sí, viste, una sí, frontera muy débil, casi invisible, entre sí. un juego y otro, y allí también se confunden estos hábitos. Luz, la verdad que es un verdadero placer charlar con vos. Yo me quedaría hasta las 2 de la mañana, pero... No, pero me va a dar sueño A ya. vos te va a dar sueño. Bueno, no, entonces lo dejamos ahora por acá. Lo dejamos para otro día. Lo dejamos para para otra noche, porque estamos por la Claro, noche por claro, aquí. no hay Luz, problema. bueno, nos contaste cómo identificar estos Sí. hábitos, estas actitudes. ¿Cómo podemos hacer? ¿A quién acudir? ¿Cómo hacer para Ujú. salir? ¿Cómo nos contactamos con ustedes? Bueno, nosotros trabajamos, estuvimos trabajando todos estos meses en forma virtual, justamente, y también ahora, como acá en Buenos Aires se está pudiendo trabajar en forma presencial, también se puede, digamos, atender a los pacientes en forma presencial, así que bueno, cada Claro, psicólogo va viendo cómo hace con eso, pero en el equipo, bueno, es un equipo de 6 psicólogos que trabajan dentro de Entrelazar y que hacemos normalmente un trabajo mixto entre el paciente y la familia, ¿no? Y entonces, bueno, si alguna persona tiene alguna duda o tiene ganas de saber qué pasa, cómo puede ayudar a alguien o cómo puede ayudarse a sí mismo con esto, no tiene más que comunicarse y bueno, y se hacen las entrevistas y se indaga un poco las condiciones a ver si realmente hay una decisión de tratarse, porque bueno, claro, todo un tema ese, ¿no? O sea, tarda mucho una persona en decir, bueno, listo, me dispongo a tratar este tema, ¿no? Entonces nosotros trabajamos mucho en el inicio sobre eso. Y bueno, y si la persona se dispone y la familia también, la verdad que los resultados, eso te quiero aclarar, son buenos, son buenos. Cuando alguien está decidido a tratarse, esta es una patología que se puede tratar muy bien porque tiene un origen emocional, digamos, nosotros trabajamos con eso, así que claro. se puede abordar, sí, sí. Bien, a través de las redes, Centro de Investigación y Tratamiento de la Adicción al Juego, Entrelazar. Si uno pone Entrelazar, enseguida Sí, sí, si pones sale, así que... entrelazar, salta. Sí, sí. Luz, te tengo que dejar, me tengo que volver a Bueno, Neuquén. muy bien. Bueno, hasta luego, gracias por llamar. Gracias, eh.